Aquí en este pasaje vamos a encontrar prácticamente, como nuestro hermano lo mostraba la vez pasada, trazos generales de lo que va a ser todo el libro. No vamos a hablar un poco del autor, ni el destinatario, ni esas cosas que ya se trataron, pero sí vamos a volver a leer a esos pasajes porque nos van a mostrar un poco el lugar que tiene el libro de Hechos, dónde él comienza y hacia dónde nos va a dirigir Lucas por la dirección del Espíritu Santo. Entonces dice ahí el verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese comienzo de Lucas nos muestra que este tratado, o sea, el libro de Hechos, es la segunda parte del Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, Lucas nos quiso mostrar las cosas que Jesús hizo, las cosas que Jesús enseñó, su muerte y su resurrección. Aquí comienza el libro de Hechos. El libro de Hechos va a tener como base ya estas cosas que Lucas nos ha anunciado en el Evangelio. Ahora, el libro de Hechos nos va a mostrar cómo termina el ministerio terrenal de Jesús, cómo comienza su ministerio celestial, y nos va a mostrar la gran comisión que el Señor dio a sus apóstoles. Ahora, la gran comisión o el encargo que vamos a ver que el Jesús le da a su iglesia no comienza con ellos, tiene una base. Y la base pues es lo que ya Lucas ha tratado en su evangelio o en el primer tratado. Que nos dice aquí Lucas que trató acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esas cosas que Jesús comenzó a hacer son un resumen de todos los milagros y las grandes maravillas que acompañaron el ministerio público de Jesús. Y a enseñar también es como una condensación o una manera de Lucas resumir todo lo que es la enseñanza, la doctrina, las instrucciones y los mandamientos del Señor Jesús para su iglesia, que están registrados en los evangelios. Ahora, ¿por qué eso es importante en el libro de Hechos de los Apóstoles? Bueno, el Señor le va a dar el encargo a sus discípulos de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Pero ese evangelio que ellos van a predicar, ese evangelio que ellos van a enseñar, tiene una base. No comienza con ellos, sino comienza con Cristo. Y Lucas relaciona los hechos de Jesús, porque los hechos de Jesús en los evangelios nos mostraban quién era Jesús y nos daban convicción del poder de Dios. Eso es muy importante, hermanos, porque ellos ahora pasan de ser espectadores a ser agentes activos de esta obra que va a avanzar ahora con ellos. Pero ellos tienen que recordar lo que hizo Jesús, porque eso les da seguridad del poder de aquel que los está enviando. Y no solo eso, ellos tienen que tener también en su corazón la enseñanza de Jesús, porque ellos también van a ser ministros de la palabra. Y para poder ellos ser verdaderos ministros de la palabra, ellos tienen que conocer lo que Jesús enseñó, lo que Jesús mandó, en lo que Jesús los instruyó. Entonces es muy importante no solo saber que Lucas ya había registrado eso, sino que para estos discípulos como para nosotros era muy importante conocer las obras de Cristo y su enseñanza. Ninguna iglesia, hermanos, va a poder avanzar o va a ser efectiva en la predicación del evangelio si no conoce aquel que nos dio el evangelio, si no conoce las obras de aquel que anunciamos en el evangelio y si no conoce la doctrina
doctrina de aquel que nos mandó a predicar el evangelio. Eso es muy, muy importante. La iglesia no comienza una obra ministerial si primero ella no ha sido fundamentada en la doctrina y los hechos de Cristo. A veces nosotros nos damos cuenta de personas que están con mucho deseo de servir, pero no conocen lo que hizo Jesús. No conocen a Jesús. No conocen la enseñanza de Jesús. Entonces, si nosotros no recibimos el testimonio, tanto de las obras como la enseñanza de Cristo, ¿qué vamos a hablar? Por eso Lucas, claro, le escribió a Teófilo los grandes hechos que comienza a hacer la iglesia desde este versículo en adelante, pero le escribe antes los grandes hechos de Jesús y la enseñanza de Jesús. Alguien decía, dos factores principales contribuyen a la falta de poder y de impacto en la iglesia de nuestros días. Primero, la iglesia desconoce las obras de Cristo. Y segundo, existe mucha ignorancia en cuanto a la doctrina de Cristo. Y es cierto, hermanos. Si nosotros no tenemos una buena base para el encargo que el Señor nos ha mandado hacer, vamos a hacer una obra muy deficiente. Entonces Lucas comienza recordando las palabras de Jesús y las obras de Jesús. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces Lucas nos dice que Jesús cierra su ministerio terrenal y antes de ascender, Él da unos mandamientos a sus apóstoles. Prácticamente esos mandamientos van a estar resumidos en este capítulo. Ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que aunque el Señor ministró a muchas personas, hizo muchos milagros, enseñó en muchísimos lugares, gran parte de su ministerio se concentró en los apóstoles. ¿Por qué? Porque eran ellos los que iban a continuar sus obras. Dios en Cristo estaba trabajando muy a propósito con estos 12 y aquel grupo de discípulos cercanos. El Señor no solo los llamó a estar con Él, el Señor les dio autoridad, los preparó, los enseñó, hizo una obra particular en ellos porque ellos serían los encargados de extender su reino. Los apóstoles llegan a ser ahora unos actores muy importantes en la historia del libro de Hechos y en la historia de la iglesia, tanto que la enseñanza de Cristo es conocida como la doctrina de los apóstoles, tanto que el fundamento de la iglesia es el fundamento de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, dándonos a entender que ahora ellos llevaban el testimonio y eran heraldos de Jesucristo. Entonces, el Señor antes de ascender, Él especialmente deja unos mandamientos directos a sus apóstoles y en ellos los deja también a todos nosotros, porque lo que les dice Él en Mateo al final es: esto que digo a vosotros lo digo a todos. O sea, los mandamientos que vamos a ver en este capítulo hacia los apóstoles son mandamientos que serían dirigidos a toda la iglesia en general. Ahora, antes de decirnos los mandamientos como tal, o el gran mandamiento que tendría la iglesia, se nos muestra lo que hizo el Señor después de su muerte. Dice ahí en el verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Estos hombres que recibieron la comisión, estos hombres que recibieron grandes mandamientos del Señor, estos hombres que iban a continuar la obra del Señor, fueron testigos presenciales tanto de la muerte de Cristo como de su resurrección. Lucas habla claramente que la muerte de Cristo y su resurrección fueron eventos públicos y verificables. Es más, estos iban a hablar algo de lo cual habían sido testigos. Y dice ahí, con muchas pruebas indubitables. Tanto la muerte como la resurrección de Cristo, mis hermanos, es el hecho más importante de la historia de la humanidad. Y Dios permitió que ese evento fuera visto, fuera palpado por hombres que serían los encargados de anunciar este evangelio. Ahora, los evangelios, como Primera de Corintios, nos hablan por lo menos de 10 apariciones de la resurrección de Cristo. Jesús se le apareció a María, a las mujeres, a los discípulos en el camino de Emaús, a Pedro, a 10 discípulos, después a Tomás con los otros discípulos, a 7 discípulos en el mar de Galilea, después a los 11 en la montaña de Galilea, a Santiago y a Pablo. Ahora, ¿por qué es importante este asunto de la resurrección y que ellos hayan visto con muchas pruebas que realmente Jesús resucitó? Si usted mira antes de la resurrección, estos hombres estaban llenos de temor. Estos hombres estaban escondidos. Estos hombres estaban llenos de pánico. ¿Qué hizo que estos hombres temerosos pasaran a ser hombres valientes dispuestos a predicar un mensaje por el cual podrían morir? Bueno, ahora ellos tenían la seguridad de que Jesús había resucitado. Y esa seguridad los llenó de confianza para proclamar el mensaje que habrían de ofrecer. Y Jesús se encargó de presentarse muchas veces, y no de solo presentarse, sino como dice ahí, de enseñarlos en algunas ocasiones después de su resurrección para darles total seguridad acerca del mensaje que ellos iban a enseñar. Dice ahí en el verso 3, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús muere, Jesús resucita, se aparece varias veces a sus discípulos, pero no solo se les aparece, sino comienza a enseñarlos durante varios días. 40 días nos dice ahí Lucas, mostrándoles acerca del reino de Dios. Ya Lucas, si usted mira unos capítulos antes, en el Evangelio al final, se nos dice, por ejemplo, que a los discípulos en el camino de Emaús comenzó a explicarles desde Moisés, pasando por los profetas y llegando a los salmos, o sea, un resumen del Antiguo Testamento acerca de lo que decía la Escritura de él. O sea, no fue que de pronto ellos tuvieron una visión de Cristo como ascendiendo, no, ellos le vieron, caminaron con él, hablaron con él, comieron con él. Él les dijo, tóquenme, y no solo les dijo, tóquenme, se sentó a enseñarles las Escrituras después de su muerte, para que ellos tuvieran total seguridad de que él había vencido la muerte. ¿Sí? Más adelante, cuando ellos después están, creo que después de que se les aparece nuevamente a los 12, el Señor les manda y les dice que Él les abría el entendimiento para que entendieran las Escrituras. O sea, tenemos enseñanzas antes de la muerte de Jesús a sus discípulos y tenemos que Él les enseña después, les abre las Escrituras, les lleva a entender muchas cosas que ellos no habían entendido. Todo esto es muy, muy importante, hermanos. ¿Por qué es muy importante? Porque la iglesia ahora va a tener el llamado, especialmente en los apóstoles, de predicar un evangelio. Pero era muy importante que ellos tuvieran presente
¿qué hizo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Cómo murió Jesús? Y que Jesús resucitó. Eso era el mensaje. Entonces ellos tenían que tener certeza de esos hechos históricos, porque ese era el mensaje que ellos iban a predicar. Entonces Lucas comienza el libro de Hechos haciendo un recuento. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo murió Jesús? ¿Resucitó Jesús? Las pruebas de esa resurrección. Porque ahora vamos a escuchar el encargo que Jesús va a dar a estos hombres. Pero porque estos hombres ahora tenían fe y seguridad de que Él había resucitado. Dice ahí, y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahora estos discípulos que tienen toda la seguridad de que Jesús ha resucitado, se les ha presentado muchas veces, ahora les está enseñando, ahora ellos comienzan a recibir algunas instrucciones, unos mandamientos. El primero es que el Señor les dice que no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahora ellos van a tener un encargo, pero antes de cumplir el encargo que Dios les ha encomendado, el Señor les manda a esperar. Les manda a esperar por 10 días, porque en Pentecostés, que es el día 50 de la resurrección de Cristo, porque sabemos que de la Pascua a Pentecostés habían 50 días, el Señor les manda a esperar. Les manda a esperar el Espíritu Santo para que ellos puedan cumplir la promesa. Y dice ahí en el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ahora el Señor se va a concentrar en un asunto bien importante que también es parte de la transición. Es que este primer capítulo, hermanos, es como si estuviéramos abriendo una puerta, ¿sí? Como una bisagra. Estamos cerrando lo que es los evangelios y estamos comenzando el libro de Hechos. Entonces, estamos cerrando lo que sería el ministerio terrenal de Jesús, y ahora lo que vamos a ver es el ministerio terrenal del Espíritu Santo, ¿sí? Lucas está mostrando lo que Jesús hizo, pero ahora Jesús nos va a mostrar lo que va a hacer el Espíritu Santo. Ellos reciben un mandamiento por parte de Cristo, pero aquí el Señor nos va a mostrar que era imposible para ellos llevar esta obra por su capacidad humana. Ellos necesitaban la intervención, la guía y la fuerza de la tercera persona de la Trinidad, la obra del Espíritu Santo. Entonces dice Jesús: quédense en Jerusalén hasta que yo envíe la promesa del Padre. Jesús ya había dicho ahí en Juan que Él no había enviado, o que Él iba a derramar su Espíritu Santo, pero que ese Espíritu no había sido enviado porque Él no había sido glorificado. Entonces, inmediatamente Cristo ascendiera, Él iba a enviar su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo iba a ser muy, muy importante, mis hermanos, en la obra que llevarían a cabo estos discípulos. Y dice ahí: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, así como en un momento Juan, su ministerio se caracterizó por el bautismo en agua, ahora yo voy a enviar el Espíritu Santo y ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. O sea, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa que yo les había
anunciado. Ahora, sin entrar en detalle, hay mucha discusión entre los cristianos acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Hay gran discusión acerca de eso. Algunos piensan que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación que el cristiano debe buscar. O sea, usted ya es salvo, pero usted necesita tener una experiencia especial de revestimiento de poder con el Espíritu Santo. Eso le llaman en algunos ambientes, especialmente los ambientes carismáticos, el bautismo del Espíritu Santo. Algunas sectas han llevado esto todavía a una exageración mayor porque dicen que solo las personas que hablan en lenguas han sido bautizadas con el Espíritu Santo y por ende son hijos de Dios. Si usted no ha hablado en lenguas, entonces usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, entonces usted no es hijo de Dios. Generalmente las sectas unitarias, pentecostales unitarios, tienen ese lenguaje. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Lucas aquí? Bueno, en el contexto del desarrollo histórico de la iglesia, yo creo, y no solo yo, sino muchos hermanos creen que lo que estaba anunciando el Señor Jesús era la era de la iglesia y la dispensación plena del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de ahí en adelante habría una obra particular en los creyentes relacionada con la operación del Espíritu Santo. Desde Pentecostés se abría para la iglesia la provisión del Espíritu Santo para todos los que creyeran. Así como Juan había bautizado a las personas en agua, de aquí en adelante la iglesia o los que están en Cristo serían bautizados, serían sumergidos, serían llenos, serían nacidos de nuevo por la operación del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos que aquí comienza una era nueva? Porque si bien el Espíritu Santo había operado en el ministerio de Jesús y había hecho muchas también operaciones en el Antiguo Testamento, de aquí en adelante el Espíritu Santo viene a ser habitación de los hijos de Dios en ellos. De aquí en adelante el Espíritu Santo ahora hace de nosotros templos donde el Espíritu va a morar. De aquí en adelante la iglesia se va a caracterizar porque tiene al Padre en los cielos, a Cristo resucitado y al Espíritu Santo morando en ella. Es una nueva economía, es un nuevo tiempo, inaugurado, como lo vamos a ver, en el día de Pentecostés hasta que Cristo vuelva. Entonces, en ese sentido, creemos que el Señor está diciendo principalmente, seréis bautizados. O sea, de aquí en adelante, esperen que venga el Espíritu Santo porque esa va a ser la marca, la era, el tiempo y la característica de la iglesia. Dice, si ustedes lo quieren leer conmigo ahí en 1 Corintios 12, verso 13, Pablo ya hablando en la era de la iglesia, lo siguiente. Dice, porque por un solo espíritu, no otro espíritu, sino el espíritu que Cristo prometió al ascender, 1 Corintios 12, 13, fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, el Espíritu Santo, a ese todos es todos los creyentes, como dice ahí, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, ahora la iglesia se va a caracterizar porque todos los que creen han sido bautizados en Cristo. Se les ha sido dado a beber un solo Espíritu. El mismo Espíritu que Jesús prometió en su ascensión. Entonces, todo creyente desde Pentecostés
que se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio, Dios sella la salvación de esa persona con el Espíritu Santo como una arra de la esperanza prometida. Entonces dice ahí Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, y así como ciertamente Juan bautizó con agua, el Señor también ciertamente iba a bautizar a sus discípulos con el Espíritu Santo. Y como dice ahí, dentro de no muchos días. Ahora el Señor pone la expectativa. Vayan a Jerusalén, esperen en Jerusalén, porque yo voy a enviar el Espíritu Santo. No van a ser muchos días, en realidad, como decíamos ahora, serían 10 días. Entonces Lucas comienza mostrándonos cómo el Señor está cerrando su ministerio. El Señor cierra su ministerio mandándole esto a sus discípulos, y en medio de esa conversación viene una pregunta de sus discípulos. Dice ahí en el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí se nos muestra que los apóstoles tenían la expectativa de que iba a venir un Mesías. Ese Mesías era el hijo de David y iba a restaurar el reino de Israel con toda su gloria. Ellos llevaban ya varios años subyugados por los romanos. Ellos llevaban varios años con un reino en decadencia, sin un rey. Ellos tienen la expectativa de que ya vieron que Jesús es el Mesías, que Jesús murió, que Jesús resucitó, que venció la muerte. Y si David, que era un hombre débil, que murió y no resucitó, llegó a hacer tanta gloria, tantas cosas gloriosas, él y su hijo, su sucesor, ¿cuánto más ahora ellos no esperaban que Jesús estableciera en alto, como el monte más alto de toda la tierra, el reino de Israel? Ellos tenían mucha expectativa en relación a esto. Pero mire la respuesta de Jesús. Parece ser que ellos se están saliendo del tema. El Señor les está diciendo, ahora tienen que ir a Jerusalén, van a esperar el Espíritu Santo, porque ustedes me van a ser testigos en toda la tierra. Pero ellos le preguntan, Señor, ¿y dónde queda el reino de Israel en este momento? Y Él les responde, y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí el Señor va a corregir las expectativas que ellos tenían. Ellos tenían la expectativa de que en ese momento Cristo iba a enaltecer Israel y establecer un reino. Pero ese asunto, el establecimiento del reino del Mesías en toda la tierra, como ellos lo tenían en su expectativa judía, no iba a suceder en esos días. Es más, el Señor les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el Señor le dice a sus discípulos, hay cosas que el Padre determinó en su sola autoridad. Son cosas exclusivas de Él. Como decía el Señor a Moisés, las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas son para Él. Y hay cosas que Dios dejó en oculto. Hay cosas que Dios dejó en misterio. Hay cosas que Él nos reveló para sus discípulos. Como lo dice ahí, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Esas palabras, tiempos y sazones, se refieren a las características particulares o a los sucesos que van a acontecer en aquel momento. Los discípulos comienzan a tener, si se puede decir, una expectativa escatológica. Señor, ya va a ser que tú vas a establecer tu reino. Señor, ya va a ser que tú vas a poner tu rey y vas a juzgar a las naciones. Señor, ha llegado el tiempo de la manifestación del Hijo de David. Ellos tenían deseos de saber esas cosas.
Y es curioso, hermano, a veces nosotros tenemos deseo de saber ciertas cosas. Si hay un asunto que tal vez genera mayor curiosidad en muchos ambientes cristianos, es las cosas venideras, ¿sí? La venida de Cristo, las señales, el anticristo, y podemos decir que esos aspectos son mencionados en la palabra. Pero aquí el Señor Jesús, como un antídoto, va a enfocar a sus discípulos en sus deberes y va a quitar su mirada de la especulación o la expectativa de ciertos asuntos que para lo que Él les va a decir en ese momento no son cruciales. John Stott dice lo siguiente, y esto es muy, muy importante, hermanos. Hay una razón en estos versículos que son un antídoto para la especulación espiritual y nos dan una teología cristiana histórica muy fundamental. Primero, Jesús ascendió a los cielos. Segundo, el Espíritu Santo fue enviado en Pentecostés. Tercero, la iglesia tiene que ir al mundo a una misión. Cuarto, Jesús volverá. Mire lo interesante de este asunto. Jesús va a sacar a los discípulos de ciertos intereses que ellos tienen y los va a llevar a sus intereses. ¿Cuáles van a ser sus intereses? Vayan y prediquen el evangelio a toda la tierra. Ay, Señor, es que yo quiero saber los tiempos y Eso no les preocupa a ustedes. Esas son cosas que Dios el Padre ha determinado. No pierdan el foco. Su deber ahora es predicar el evangelio. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. ¿Estás entendiendo la idea de Jesús en este pasaje? Un marcado interés en los discípulos debía ser cambiado. Preocúpense por lo que tienen que hacer ahora. Ya el mismo Señor volverá cuando el Padre lo haya determinado. A veces nosotros quisiéramos tener un manual profético, pero lo que nos da el Señor es un manual misionero. Muchas veces los que más hablan de señales, últimos tiempos, nunca predican el evangelio. Parece que la curiosidad humana y el diablo con su astucia desenfoca a los cristianos de sus deberes y los lleva al campo de la especulación. Miren internet hoy en día, hermano. Miren cuántos videos se hablan de nuevo orden mundial. Mire cuánto la iglesia está discutiendo acerca de la vacuna. Y usted se da cuenta cuán fácilmente la iglesia se distrae de su deber y cae en el campo de la especulación. Cae en el campo de cosas que a nosotros no nos toca saber. Cosa interesante en este versículo, ¿no, hermanos? Hay un peligro, hermano. Hay un peligro sutil que el Señor quería quitar de sus hijos. Ahora, la verdadera predicación escatológica. Póngame cuidado de esto. Cuando la iglesia tiene la expectativa y el deseo del regreso del Señor Jesús, esto siempre va a ser un incentivo para vivir con urgencia y ministrar con pasión el evangelio. Se lo voy a repetir. Cuando la iglesia tiene la expectativa y el anhelo del regreso del Señor Jesucristo, siempre esto va a servir como un incentivo para vivir con urgencia y predicar el evangelio con pasión. ¿Sí está entendiendo, no, hermano? Si yo tengo esa convicción
de que Cristo va a volver pronto, ¿cuál debería ser mi reacción? Vivir y cumplir con más urgencia el llamado de Cristo a predicar el Evangelio. El Señor viene, escondámonos. El Señor viene, vendamos todo y vámonos. El Señor viene. Ay, hermanos, cuántas cosas en las que los cristianos se distraen. El Señor nos va a dejar un mandamiento ineludible, hermanos. Nosotros como cristianos deberíamos vivir y servir a Cristo en su causa como si Él hubiera muerto ayer, como si Él hubiera resucitado hoy y como si Él viniera mañana. Y si yo tengo esas convicciones, yo voy a ser muy dedicado a lo que Él me mandó a hacer. Apocalipsis dice constantemente: he aquí yo vengo pronto, ¿cierto? Y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según lo que haya hecho. Por ejemplo, las parábolas de Mateo 25, después del sermón escatológico del Señor Jesús, terminan algunas diciendo así, hermanos: bienaventurado el siervo que cuando su Señor regrese lo halle haciendo así. O sea, si usted está viendo que todas las señales están apuntando a que el Señor viene pronto, nuestra preocupación debería ser que el Señor nos encuentre haciendo así. Así como Él nos va a decir ahora. No os toca a vosotros saber. Hermano Pablo, ¿usted sabe qué significa esto y qué significa eso? No sé. Y la verdad, hace años pasé por la jornada de que eso me preocupara. Hay otras cosas que me preocupan más ahora. ¿Qué más me preocupa ahora? Bueno, esto que vamos a leer, hermano. ¿Sí? Es que hay algunos de nosotros que somos muy curiosos, ¿cierto? Hermanos, que yo quisiera saber de los Nefilim. Tenían 3 cabezas, 7 pies. Hermano, eso no lo va a edificar a usted, ni va a salvar a nadie. Pero a veces nos desenfocamos. Hasta hombres serios de la palabra de Dios se han desenfocado en la historia, hermanos. Y necesitamos volver al mandamiento de Jesús. ¿Cierto o no cierto? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, o sin embargo, volviendo al tema, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no pierdan, el reino verdaderamente no va a ser el establecimiento de un rey glorioso que va a cortarle la cabeza a todos los imperios de este mundo. El reino verdaderamente se va a establecer cuando ustedes vayan y me sean testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. No se preocupen por los últimos tiempos, preocúpense por lo que tienen que hacer ahora. Este pasaje, mis hermanos, no se narra, como Alberto lo decía el sábado pasado, las etapas iniciales y la manera como se desarrolló la predicación del Evangelio en todo el libro de Hechos. Usted se va a dar cuenta, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta Roma. Ahora el Señor los quita de esas preguntas a ellos y los vuelve a la comisión que Él les va a colocar. Ellos habían sido preparados durante 3 años.
Él había muerto, Él había resucitado y ahora les estaba dando el gran mandamiento de la comisión de predicar el evangelio en toda la tierra. Ese era el deber de ellos. Esa era la misión de ellos. Esa era la responsabilidad de estos hombres y no solo de ellos. Recuerde que en ellos estábamos nosotros, porque todo lo que el Señor le decía a ellos nos lo decía a nosotros. Ahora, para una comisión tan importante tiene que haber una provisión grande, ¿no? Y ahí vuelve el Señor al asunto del Espíritu Santo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estos hombres tenían una responsabilidad muy grande, ¿no? Estos hombres tenían un encargo tremendo. Ni siquiera Jesús había salido de Jerusalén, ni siquiera Jesús había salido de Israel a predicar. Ahora ellos iban a ser enviados a muchos lugares y aún al mismo Israel, donde su Señor había sido crucificado por este evangelio. Ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que naturalmente o humanamente estos hombres no eran aptos, ni eran suficientes. El más destacado entre ellos había negado al Señor con maldición. ¿Sí? O sea, estos hombres no iban a poder cumplir ese deber de predicar el evangelio en toda la tierra. Por eso también iban a recibir poder. Y el Señor les da una promesa: esperen en Jerusalén, yo les voy a dar el Espíritu Santo y Él les va a dar la capacidad, el poder, la fuerza para cumplir esta santa comisión. Todos los recursos necesarios que se necesitaban para esta ardua labor, el Espíritu Santo los iba a proveer. El Espíritu Santo les iba a dar valor, fuerza, gracia, palabras. Él los iba a sostener en los momentos difíciles. Él les iba a dar fe, valor contra todas las adversidades que ellos se iban a enfrentar. Esta obra, hermano, sería imposible para estos hombres. Mas por eso tienen esa promesa. Dios prometió, cuando Cristo ascendiera, enviar al Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el Espíritu Santo venía, claro, como decíamos ahora, porque el Espíritu Santo iba a sellar a los creyentes. El Espíritu Santo, claro, venía porque esa es la marca de la conversión. Pero aquí el Señor relaciona la operación del Espíritu Santo con el testimonio que ellos van a llevar. Porque, hermanos, si usted se va a dar cuenta, el Señor dejó un propósito muy claro para la iglesia. Claro, la iglesia por la salvación iba a tener paz interior, justificación. Todos los que recibieran el evangelio aquí iban a tener familias mejores, iban a ser esclavos libres de los vicios. Pero aquí el Señor nos está mostrando las muchas bendiciones que trae la vida cristiana, sino aquí el Señor va a mostrar a sus discípulos los deberes que trae la vida cristiana. Ahora el Señor les dice: ustedes van a ser mis testigos. Yo me voy, yo voy a ascender. Ahora mi testimonio queda en sus manos. Por eso voy a enviar el Espíritu Santo. Ahora ellos son llamados a ser testigos. ¿Quién es un testigo? Alguien que posee un conocimiento de algo que sucedió. ¿Qué sucedió? Cristo vino, hizo unos prodigios, enseñó, murió y resucitó. Ahora Él manda a predicar el evangelio a toda la tierra. Ellos van a ser testigos de este mensaje. Ellos van a anunciar ese mensaje. Ahora, la palabra testigo no solo hace referencia a lo que ellos hablan.
también hace referencia a lo que ellos viven, ¿sí? Hace referencia a lo que ellos van a hacer, tanto que la palabra testigo está ligada a mártir, alguien que está dispuesto a morir por lo que está testificando. Y el Señor ahora deja a su iglesia con un propósito. La iglesia tiene el propósito de mostrar el mensaje, hablar el mensaje, servir el mensaje como un candelero que tiene que alumbrar toda la tierra. Ahora estos cristianos son llamados a testificar, son heraldos, son embajadores, son comisionados. ¿Y a dónde deben llevar este mensaje? Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el esquema general del mensaje que ellos deben llevar. El mensaje tiene un alcance. Ya no solo Israel, ya no solo los judíos, sino ahora el mensaje tiene que llegar a toda la tierra. El proyecto de Dios para la iglesia era que su palabra cubriera toda la tierra, que el evangelio llegara a todas las naciones, que la palabra fuera predicada a toda criatura. Eso es muy importante, hermanos, porque eso es lo que va a suceder en el libro de Hechos. Y ese es nuestro llamamiento. ¿Sí? El Nuevo Testamento, por dirección de nuestro Señor Jesucristo, pone una conciencia misionera en sus discípulos para llevar una actividad en torno a la obra de predicación del Evangelio que debe recorrerse en toda la tierra. Después de la resurrección de Cristo, hay un mandamiento universal para la iglesia, una comisión que la iglesia no puede evitar. Debe predicar el evangelio a todas las naciones. Esa es la gran comisión, ese es el gran mandamiento que Jesús le da a sus discípulos después de resucitar. Ahora, dice ahí el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, después del Señor haberle dado estos mandamientos a sus discípulos, Él asciende en presencia de ellos. Y nosotros sabemos que la ascensión de Cristo con su poster glorificación, como lo mostraba ya el profeta Daniel, es la victoria de Cristo en este mundo sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. Y así como su muerte y su resurrección, su ascensión fue visible y palpable para sus discípulos. Jesús ha terminado su ministerio terrenal y ahora sube victorioso a ser recibido por su Padre y recibir la gloria que Él tuvo desde antes de todas las cosas. Ahora dice el pasaje en el verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, esa palabra, ¿por qué estáis mirando? Algunos comentaristas dicen en el griego que es un mirar de contemplar de manera prolongada. Parece que el Señor ascendió y ellos quedaron mirando y quedaron extasiados mirando hacia arriba. Justo L. González, él dice, nosotros los cristianos con demasiada frecuencia permanecemos con los ojos dirigidos para el cielo y olvidamos que fuimos puestos en la tierra a fin de cumplir una misión. Miren lo que dice nuestro hermano. Sí, claro que en un sentido la Biblia nos dice que pongamos la mirada
en los cielos, ¿sí? En Cristo. Pero no quiere decir que la vida cristiana es una contemplación mística de Cristo glorificado. La idea es que Cristo ascendió, claro, ellos son testigos de esa ascensión y ahora deben cumplir el mandamiento, ¿sí? Es como si los ángeles les dijeran, ya les dieron un mandamiento. ¿Qué hacen mirando? Vayan para Jerusalén y esperen el Espíritu Santo porque tienen una tarea. Hay cristianos que son muy místicos, ¿no? Muy espirituales. Hubo en la historia de la iglesia movimientos que en algunos aspectos fueron movimientos legítimos, pero que cayeron en excesos. ¿Sí? Hay uno muy conocido, nosotros hablamos de él en la historia de la iglesia, el pietismo. ¿Sí? Pero hubo ya exageraciones, los hermanos se iban a la montaña a contemplar al Señor. Y quedaban allí 30 años contemplando al Señor. Y no volvían de la montaña. Pues ese no es el llamado del Señor para su iglesia, hermano. Claro que necesitamos orar, claro que necesitamos buscar a Cristo, pero necesitamos ser conscientes, hermano, que tenemos una misión. Y que en vez de estar mirando hacia arriba, deberíamos estar mirando hacia otros lugares. Deberíamos estar mirando a nuestro alrededor. ¿Será que sí estamos cumpliendo esa misión que el Señor nos colocó? ¿Será que estamos esperando la venida del Señor, pero con las manos vacías, sin haber hecho lo que el Señor nos mandó? ¿Por qué estáis mirando el cielo? Ahí volvemos al asunto ahora también. Ellos, Señor, ¿cómo va a ser tu venida? ¿Qué va a pasar en esto? ¿Qué va a pasar en esto? A veces nos preocupamos mucho en cosas y dejamos de hacer lo que deberíamos estar haciendo. Este mismo Jesús, y ahora los ángeles van a poner esa otra expectativa que es buena, hermano, y que también los va a llevar de mucha esperanza en cuanto al trabajo que tienen que hacer, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que de la manera física, personal, visible y gloriosa que Cristo ascendió, así volverá. Eso es algo que nos debe llenar de esperanza y eso es una motivación para llevar a cabo la obra del Señor. Yo les decía ahorita las parábolas de Mateo 25. La parábola dice, un señor se fue lejos a una tierra y dejó a cada uno de sus siervos. Y dice que el Señor se tardó y pasó la primera vigilia, la segunda vigilia. Pero dice que bienaventurado cuando el Señor vuelva, encuentra a sus siervos que están haciendo así. Y si usted está trabajando, hermanos, y su jefe le dice, ya voy, o sea, me voy, pero ya vengo. Si usted sabe que Él en algún momento va a venir, usted espera que cuando Él venga lo encuentre haciendo lo que debe hacer, ¿cierto? Entonces la conciencia de que su jefe va a volver lo estimula a usted a ser responsable en lo que tiene que hacer, ¿sí? Y esto es lo que el Señor está haciendo en estos pasajes. Yo me voy, ustedes tienen un deber y ya vengo. Y cuando venga, espero encontrarles haciendo así. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces el capítulo 1, del versículo 1 al verso 11, nos muestra cómo hay un giro en el Evangelio de Lucas, terminando el Evangelio de Lucas, y los mandamientos finales, o el gran mandamiento final que el Señor le da a sus discípulos. Ahora, vamos a hacer algunas aplicaciones de estos pasajes que hemos leído, porque hasta ahora los leímos y explicamos lo que eso significa en el lugar donde estos pasajes se encuentran.
Lo primero que debemos saber, hermanos, para que la iglesia pueda cumplir esta labor, porque esta labor todavía no se ha terminado. La labor de predicar el evangelio hasta los confines de la tierra, la iglesia tiene que saber que está sobre una buena base, una base sólida, una base firme, una base suficiente para cumplir este solemne llamado. ¿Cuál es la base? Volvemos ahí donde comienza Lucas. La base es lo que Cristo hizo, lo que Cristo enseñó, su muerte y su resurrección, su ascensión gloriosa y la consumación de toda su obra. ¿Cómo así, hermanos? Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para pretender hacer algún tipo de labor para Dios? Pues Cristo lo enseñó, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió y ahora Cristo glorificado nos manda este deber, hermanos. Y la iglesia tiene que saber que bajo la autoridad, el mandato de Cristo tenemos una obligación. Entonces en una iglesia, para poder ser una iglesia en un sentido misionero, tiene que ser una iglesia cristocéntrica. Tiene que ser una iglesia que conozca a Cristo, conozca su muerte, esté basada en su resurrección y esté guiada por la autoridad gloriosa de Cristo ahora exaltado. Eso es muy importante, hermanos. No podríamos ir a predicar si no conocemos la doctrina de Cristo, si no entendemos la importancia de su muerte, si no tenemos certeza de su resurrección, si no conocemos lo grandioso de su ascensión y es más, si no tenemos la expectativa de su regreso. Ahora nosotros debemos ser conscientes, hermano, que Cristo está haciendo una obra. Esto que nosotros llamamos la edificación de la iglesia también está relacionado a todo esto. ¿Cómo se edifica la iglesia? En la medida que se predica el evangelio, las personas experimentan el evangelio, las personas viven el evangelio y las personas anuncian el evangelio. Eso es la verdadera edificación de la iglesia. La iglesia no está para ser una iglesia cada vez más bonita. La iglesia no está para ser una iglesia más preciosa, como el oro, no. La iglesia, como un candelero, tiene la misión de alumbrar, pero nunca lo va a poder hacer alejada de Cristo. La iglesia comienza en Cristo, se fundamenta en Cristo y predica a Cristo. Sí, eso es muy importante. Una iglesia que no es cristocéntrica, cuando está predicando, en vez de ser luz, es tinieblas. Porque ¿qué predica si no predica a Cristo, hermanos? Hay campañas evangelísticas que no tienen nada de evangelio, porque no tienen a Cristo. Entonces Lucas comienza con los evangelios. ¿Sí vio? Lo que Jesús comenzó a hacer, a enseñar, después de haber padecido, resucitado. Entonces, no deberíamos enviar a nadie, no deberíamos predicar de algo que no conocemos. Lo que hemos visto, oído, palpado, eso testificamos. Y eso es una persona. El evangelio es una persona, es Cristo. Primera aplicación: si queremos que Dios nos use, necesitamos ser muy cristocéntricos. Nuestra base es la muerte, la resurrección, la ascensión y el mandato de Cristo glorificado. Lo segundo, que inmediatamente cuando vemos eso, Cristo nos dirige a lo siguiente, ¿qué? La obra del Espíritu Santo. La labor, hermanos, de llevar el evangelio por toda la tierra no es un trabajo de hombres. Son hombres, pero guiados, sustentados, capacitados por el Espíritu Santo. Ahora, la ventaja, si se puede decir esa palabra, es que ya Él lo ha enviado.
es que si somos de Cristo ya hemos sido bautizados en su cuerpo por medio del Espíritu Santo. Ahora, eso que en algunos movimientos se llama bautismo o poder o segunda experiencia, en realidad nos habla de una vida llena, abundante, que manifiesta la preciosa persona de la tercera persona de la Trinidad en nosotros. Si nosotros realmente queremos ser útiles en las manos de Dios, necesitamos ser cristianos llenos del Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver que el Nuevo Testamento nos dice, no contristéis el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, una iglesia que peca, que juega con el mundo, que es superficial en su consagración, que anda más en la carne que en el Espíritu, es una iglesia que no va a poder cumplir este deber. Para poder anunciar el Evangelio, para poder ser eficaces, para poder trascender en nuestra vida y cumplir este mandamiento, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos ser dirigidos. El Hechos de los Apóstoles nos va a decir que el Espíritu Santo llevó a Felipe a un lugar. Nos va a decir que el Espíritu Santo les habló ahí en Antioquía para que apartaran a Pablo y Bernabé. Nos va a decir que Pedro se pudo parar lleno del Espíritu Santo. O sea, nosotros podemos hacer todos los esfuerzos, pero no, si no es el poder del Espíritu Santo, no se va a convertir ni... El Espíritu Santo es el que reargulle, el que confronta, el que trae convicción, el que salva. Entonces una iglesia tiene que ser bien cristocéntrica en su doctrina y bien espiritual en su experiencia para poder ser efectiva. Pero a veces sucede lo que dice Leonard Ravenhill, ¿no? Queremos el poder de Dios para predicar el Evangelio a todo el mundo, pero no tenemos el poder de Dios para levantarnos a orar. No tenemos el poder de Dios para apagar el televisor. No tenemos el poder de Dios para vencer ciertos pecados. Tal vez toda la iglesia de Cristo sabe que debe predicar el Evangelio, pero la iglesia de Cristo carece del poder para predicarlo. Porque somos como los corintios, iglesias que no son carnales, que no son espirituales sino carnales. Somos cristianos que no somos llenos del Espíritu, sino estamos llenos de amargura, llenos de divisiones, llenos de problemas. Solo, hermano, el fuego del poder del Espíritu Santo nos va a ayudar a cumplir el deber que tenemos por delante. Ahora es una promesa, es una provisión, es un don que nos ha sido dado. Primero la base, segundo la provisión. La base es Cristo mismo, la provisión es su Espíritu Santo. Ahora lo tercero, que es bien claro, tal vez es el tema de este pasaje, hermanos, la iglesia en cabeza o representada por los apóstoles tiene una misión: llevar el Evangelio y ser testigos a toda la tierra. Claro que el Evangelio trae personas a la salvación. Claro que el Evangelio trae personas a la santidad. Claro que el Evangelio hace de nuestras familias mejores familias. Claro que el Evangelio es la experiencia más bienaventurada que un hombre puede tener. Pero esa no es la misión que el Señor dio para la iglesia. ¿Cuál es la misión que encontramos en este pasaje? No descansen hasta que este testimonio llegue a toda la tierra. Hermanos, a veces como cristianos nuestra expectativa es no pecar más, o no sentir más amargura, o no tener necesidades económicas, o tener una familia bonita. Usted pudiera tener todo eso y fracasar en su misión como cristiano.
Nuestra misión como cristianos es ser testigos de este evangelio en toda la tierra. En toda la tierra. Pero no, a veces pensamos que ser cristianos es tener, bueno, ayúdeme usted. Tiene un buen trabajo, tiene una buena casa, una bonita familia. ¿Y ya? No, hermanos, esa no es la misión que el Señor nos ha dado. Tal vez por eso ni siquiera sabemos cuál es la misión que nos ha dado, porque estamos buscando otras cosas. Estamos enfocados en otras cosas. La iglesia tiene una misión, hermanos. Predicar el evangelio. Sea consciente de eso. Si Dios lo ha salvado, si Dios se le ha revelado, Dios quiere que seamos testigos suyos en toda la tierra. Lo cuarto, que lo vemos también en el pasaje, mis hermanos, hay muchos peligros, hay muchas tentaciones para enfocarnos en otras cosas. ¿Será que era malo la expectativa que ellos tenían acerca del reino? No era mala en un sentido, pero hay cosas que sutilmente nos distraen, nos desvían y nos sacan de nuestra centralidad. Spurgeon decía, y de verdad que son frases que son importantes, hasta en los predicadores: si dejo algún día de predicar a Cristo, llévenme al manicomio porque me enloquecí. Hermanos, ¿cuántas tentaciones hay de perder el foco, de perder la misión que tenemos para estar girando en torno a otras cosas? Hay muchos cristianos distraídos hasta con cosas espirituales, que tienen algo espiritual, distraídos con cosas que no edifican, que no tienen el propósito de cumplir esto. Nosotros debemos ser muy, muy enfocados. Hermanos, la iglesia no va a cumplir su propósito si no se enfoca, si no sabe cuáles son sus deberes. ¿Sí? Hay cosas que son parte de la vida cristiana, aquí las hemos enseñado. Paul Washer decía, y él decía esa frase en cuanto, digamos, al homeschooling: si nosotros comenzamos a girar solo en cuanto al homeschooling, nos podemos volver una secta. La secta donde los papás educan en casa. Si nosotros nos ponemos a girar solo en cuanto a política y activismo y dejamos de predicar el evangelio, nos volvemos una secta hablando de política. Cualquier cosa, hermanos, que no promueva, ayude y estimule la predicación del evangelio, aunque parezca buena, puede ser una tentación para desviarnos. No es el mandamiento con el que Cristo resucitó es: vayan y sean testigos a toda la tierra. Pablo entendió eso bien más adelante. Pablo decía: yo me propuse no saber otra cosa, sino a Cristo y este crucificado. Hermano, el evangelio de Cristo no es el apéndice, es el núcleo, el centro y la esencia del cristianismo. Es el punto central y el punto culminante de la obra de Dios. Para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios, necesitamos centrarnos en el anuncio de Cristo y este crucificado. Ese es el mayor aporte, ese es el mayor objetivo, ese es el mayor encargo que el Señor dejó a su iglesia.
Entonces necesitamos cristianos apasionados por Cristo y por el Evangelio, que no tengan otro mensaje a no ser que sea el Evangelio, que no tengan otro sueño que no sea expandir el Evangelio, que no tengan otra bandera que no sea el Evangelio. Y Satanás es muy sutil en distraernos de estas cosas. Hay cosas que no nos toca saber a nosotros, pero hay cosas que sí deberíamos saber y estar haciendo, hermanos. Entonces el libro de Hechos comienza así, entregándole el Señor a sus discípulos el gran encargo, que es el que vamos a ver cómo se desarrolla a través de todo el libro. Hermanos, pero como decíamos ahora, no solo es el trabajo, o no solo fue el trabajo de los apóstoles. ¿Hasta qué punto estamos llevando este testimonio aquí en nuestra Jerusalén? Es otra cosa que se me olvidó decir. La expansión de este testimonio tiene como unos círculos concéntricos. ¿Dónde comienza? ¿Dónde vivimos? ¿Cuál es su Jerusalén? Su familia, su casa, su trabajo, las personas que están a su alrededor, la ciudad donde vivimos. El Señor quiere que demos testimonio ahí. Si somos fieles, ese testimonio va a trascender, va a llegar a lugares cerca, Judea, nuestra región, otras ciudades aquí próximas. Y si somos fieles, ese evangelio va a poder llegar a muchos más lugares. Nosotros no imaginamos, lo vamos a leer, pero nosotros no imaginamos el poder que tiene el evangelio de llegar a muchísimos lugares. Y Dios usa este libro para despertarnos, para inspirarnos y para llevarnos a esta gran cruzada santa que comenzó en Jerusalén, pero que todavía está dándose, la cruzada por el Evangelio de Dios.